en Australia. Entonces, bueno, quiero ir con Estefan Larenas, que es el presidente de la Organización de Consumidores y Usuarios, a quien saludo, Estefan, gracias por el contacto. Ya hicimos una entrada larga del tema. Preguntarte cómo lo ven ustedes, esto que ocurrió, considerando que la organización de este espectáculo deportivo tiene un dueño, y ese dueño, digamos que hay reglas para uno y reglas para otro, pero además es lo que tiene que ver con el atleta fallecido. Uno intentó recabar información manteniendo todo el respeto, por supuesto, por la familia que está de luto, y la verdad que de información o caso hasta está todo muy guardado bajo 7 llaves. ¿Cómo te va? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Mira, aquí lo principal, o sea, lo primero es rescatar de que los consumidores de eventos deportivos tienen derechos. Y el derecho, en este caso, tiene que ver con la seguridad, el resguardo a la integridad física de los participantes. Entonces, en este caso, aparentemente, no se ha cumplido con los resguardos necesarios. Tenemos el caso del lamentable fallecimiento, donde fue, según lo que se ha publicado, por asfixia. Un ataque asfixia. O sea, ¿cómo fue el resguardo que se tenía? Porque no sería la primera vez que esto sucede. Entonces, en el agua, en este caso, estaban los helicópteros o tuvieron que esperar la ambulancia 10 minutos. Entonces, aquí hay una responsabilidad del organizador que debe ser investigada. En el caso del lamentable fallecimiento. Y lo otro que ustedes han mencionado, a propósito del atleta Rivero, estamos en una situación donde también tiene que ver con la seguridad y los protocolos de seguridad que no solamente son para los eventos deportivos, sino, como sabemos, para todos los ciudadanos del país. Por lo tanto, hay 2 incumplimientos que deben ser investigados en la medida, reitero, que los consumidores de espectáculos deportivos también tienen derechos, en este caso, a estar informados de cuáles son los protocolos y cómo debe esto seguirse en el caso de algún tipo de accidente como el que sucedió. Claro, la leguleyada, para explicarle a la gente, es que en el caso de los deportistas es su trabajo esto. Entonces, como que a usted lo echen de una empresa por no querer vacunarse, no se puede ante la ley. Yo puedo trabajar vía home office, por ejemplo, y el deportista no puede correr en su casa. Bueno, y entonces, ¿qué hacemos? Bueno, tratemos de apoyar la salud, digo yo. Entiendo la leguleyada, pero no entiendo estas excepciones que no tienen ningún sentido. Víctor. Sí, quería preguntarle a Estefan algo. Perdón, le habla Víctor, Estefan. Lo interrumpí. ¿Usted ha podido recabar, desde su perspectiva, de su organización, antecedentes de cómo, de alguna forma, se hubiesen vulnerado los derechos de las personas que participaron ahí? ¿Y cómo fue la serie de circunstancias en el caso del muchacho fallecido? ¿Tiene alguna información al respecto? ¿Y cómo podrían verse afectados los derechos de los demás? Lo veo por el lado de quien no se vacunó y por el lado de la seguridad y el dispositivo médico. Hay imágenes que han recorrido hoy día ya el mundo, que son bien cuestionables. La forma en cómo se le trata de salvar la vida, al parecer, todo indica, porque el parte médico así lo da, murió por inmersión, ahogado. En el periodo del nado murió ahogado, y las maniobras de resucitación fueron las que finalmente no fueron exitosas. La ambulancia queda trabada en la arena, digamos. En fin, ¿cuáles elementos puede usted aportar, Estefan? No, o sea, los elementos que usted menciona son los elementos que han aparecido en la prensa, y en el caso particular del fallecimiento existe hoy día el parte médico que fue por inversión, es decir, fue por asfixia. Por lo tanto, hubo un momento en que la persona podía ser rescatada. Y lo importante acá también es señalar que en la maratón que hubo en Santiago, creo que hace un par de años, pasó exactamente lo mismo, en la medida que las medidas de seguridad no estaban tomadas a tiempo y no siquiera había un desfibrilador como la maratón internacional, o sea, la Federación Internacional de Maratón exige. Entonces,
aquí la cosa se está haciendo bastante, digamos, a la ligera, y sucede esto que del lamentable fallecimiento. Ahora bien, insisto en que las personas tienen los derechos, en este caso, al resguardo de su salud. Y en el caso del atleta Rivero es evidente que el hecho de no estar vacunada y el hecho de saltarte la fila, tal como ustedes acaban de decir, significa necesariamente un riesgo para el conjunto de las personas que estaban ahí, de espectadores y las personas en general que trabajan en este tipo de eventos. Entonces, aquí estamos frente a dos situaciones que en definitiva tienen que ver y tiene que ser responsable la organización del evento. Es decir, como esto es mucho más allá de la ley, es mucho más allá de citar artículos de la ley del consumidor. Aquí lo importante es el sentido común. No es razonable que exista este tipo de situaciones con este evento que se viene repitiendo y que tiene figuración mundial, como hemos visto que viene gente de muchas partes, y suceden este tipo de cosas que nos dejan a nosotros bastante mal parados para una próxima maratón, para una próxima triatlón. Entonces, el punto aquí es que hay temas de organización que no han funcionado, y eso impacta directamente en todas las personas que están, todas las personas consumidoras, porque son consumidores de eventos deportivos. Es como cuando uno va al estadio y se cierra la puerta y no puede salir, si hay algún problema, ¿entiendes? Entonces, ese tipo de cosas son las cosas que a uno lo ponen los pelos de punta en relación a cómo las cosas se están organizando aquí en Chile. Sí, yo, Estefan, agradecerte, yo hacer un comentario sobre el final, porque también lo tengo para el fútbol. Es cierto, los futbolistas trabajan, entonces no los pueden obligar a vacunarse. Para ir al estadio tenés que estar vacunado, ¿cierto? Sí. Y seguramente los trabajadores, por ejemplo, de TNT Sports, tienen que estarlo, porque para ir al estadio hay que estar vacunado. Y los futbolistas, que cuando nosotros estábamos encerrados, tenían permiso para irse para todos lados, producto de que el show debe continuar, tienen un 4%, muchachos, un 4% de no vacunación. Un 4%. Y en Chile más del 92,2% ya está vacunado. Y ellos tienen un 4%. Me parece, Estefan, que eso también hay que verlo. Entiendo el tema del trabajo, pero el deporte es un trabajo bastante especial como para ponerle un ojo, ¿no? Exactamente. Es muy especial, pero es un espectáculo masivo. Estamos hablando del fútbol, que usted mencionó recién. Claro. Es un espectáculo masivo. Por lo tanto, los protocolos, nosotros vimos ya lo que pasó con algunos equipos que ni siquiera pudieron participar porque tenían 1 o 2 contagios. Entonces, eso es evidente que la salud del público es lo primero que hay que proteger. Y en ese sentido, no solo la ley, sino que es el sentido común. Estefan, te mandamos un abrazo y muchas gracias por el contacto. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahí, Tom. Chao, ahí estábamos. De verdad, es bueno esto saberlo por todos lados, porque... Novedoso. Yo voy al espectáculo como consumidor. Y el que me da el espectáculo no tiene la misma regla que yo, es que está trabajando y hay en dentro un vacío legal. O al menos una pugna, hay una mirada distinta. Ahora, en Australia lo entienden al revés, en Estados Unidos, Kyrie Irving con la NBA, pero bueno, pausa. Y a la vuelta entregamos los premios aquí en la Red Deporte. Vienen varios.